Bienvenidos a Medios Emergentes Cafeteros, un proyecto de investigación-creación del Programa de Comunicación Audiovisual y Digital de Ariandina Pereira, en el que buscamos entender cómo funcionan los medios informativos de comunicación digital en el eje cafetero. En esta serie de podcasts, escucharemos a emprendedores y representantes de los medios que están informando la región. Entre tanto, nos cuentan sus inicios, cómo es su funcionamiento y nos ayudan a comprender sus audiencias. Bienvenidos. Bueno, ¿puede decirnos su nombre y su función en el medio La Cola de Rata? Yo soy Maritza Palma Lozano, soy periodista, gestora de proyectos y actualmente soy la directora del medio de comunicación digital La Cola de Rata. ¿Nos podría hacer un resumen de su hoja de vida previa al emprendimiento del medio La Cola de Rata? No hay una hoja de vida previa porque básicamente mi carrera empieza en La Cola de Rata. Yo estaba en la universidad todavía cuando empiezo a sentir como una insatisfacción del ejercicio del aula y me acerco a La Cola de Rata, que en su momento pues ya funcionaba, y me hago partícipe del ejercicio periodístico. En primera instancia es como que paralelo a los ejercicios universitarios empiezo a participar con creaciones literarias, de opinión y con investigaciones, y posteriormente cuando me gradúo pues empiezo a ser parte de la unidad investigativa de La Cola de Rata. Inicio apoyando temas de edición y posteriormente pues empiezo a hacerme cargo de otra serie de labores dentro del medio. Dentro de eso pues hay algo particular ni tan particular, es algo en realidad muy común dentro de los medios de comunicación independiente en Colombia, y es que no están financiados, o sea, tienen dificultades para la sostenibilidad económica. Entonces, de hecho, muchos proyectos periodísticos son autogestionados, funcionan del bolsillo propio, de ejercicios muy de voluntariado de las personas que camellan en esos escenarios. Y pues La Cola de Rata no era, y pues parcialmente no es distinto a esa realidad nacional. Entonces, en su momento, empiezo a hacerme cargo de la gestión de proyectos de este medio pereirano, y pues ahí es cuando empiezo a incursionar más en el asunto de necesitamos una estabilidad para garantizar un ejercicio periodístico de mayor calidad. Bueno, ¿podría contarnos de la forma más detallada posible cómo fue el nacimiento de su medio de comunicación? La Cola de Rata exactamente inicia en el año 2011. De hecho, es un ejercicio de clase, nace en las aulas de la Universidad Católica de Pereira, nace de la inconformidad básicamente, y es que hay un combo de estudiantes de periodismo, de investigación, de reportería exactamente, que van a hacer unos ejercicios más arduos de investigación, y pues eso naturalmente iba a quedar en el computador del docente. Entonces en su momento se piensan como pues no, armemos un parche y montemos todo esto a la web. Inicialmente era una página de WordPress súper normal, y pues inicia de esa manera y con el tiempo empieza a tener otras demandas, empieza a necesitar cubrir otros temas, quedarse ya no solamente en un ejercicio de aula, sino tener una independencia y una autonomía fuera de lo que es la academia. Ahí ya empieza a configurarse como un medio independiente, como un medio afuera. Ya las personas que lo conformaban no hacían parte de la universidad, o eran egresados o eran de otras universidades, y un docente pues que también en su momento sale de la Universidad Católica y quien por mucho tiempo fue el director del medio. Listo, ¿ha habido algún momento en el que usted recuerde haber pensado en cancelar su proyecto? Pues en efecto sí se ha pensado, fundamentalmente por la ausencia de una sostenibilidad económica, pero también ha existido una reflexión un poco tragicómica, y es que al no existir en algunos momentos justamente esa sostenibilidad, pues realmente eso nos ha forjado un carácter de ser sumamente independientes, y es como que, o sea, obviamente no se puede romantizar el ejercicio periodístico sin recursos, pero nosotros llegamos a hacer cosas de muy buena calidad sin depender ni siquiera de nuestros propios bolsillos, sin depender del dinero de nadie. Bueno, ¿por qué decidió crear un medio y no intentó convertirse en, digamos, no sé, un influencer o una personalidad de internet? Pues los youtubers y los influencers simplemente responden a una tendencia de creación de contenido, no me parecen ni superiores ni inferiores a un ejercicio periodístico, porque simplemente son distintos. Ser influencer y ser youtuber no es equivalente a ser periodista, aunque existan periodistas que son influencers y youtubers, pero entonces las lógicas son muy diferentes.
en el simple hecho de que el periodismo requiere un rigor específico en la investigación, en la responsabilidad con la información. Y pues en algunos momentos la lógica de tener muchos likes en las redes sociales no responde a esa responsabilidad, sino que se inclina más a quien primero lo diga y quien diga cualquier cosa que sea cautivadora, que es a veces el error que corre algunos youtubers y personas pues, que trabajan como influencers, justamente como por la tendencia y pues ocupar un lugar en las redes sociales, pero que no necesariamente responden a la información. Para mí simplemente son creadores de contenidos, los hay de muchos tipos, con responsabilidad y sin responsabilidad, y pues son otras personas que le están ofreciendo también, sí, producciones para el consumo cotidiano de las redes sociales a otros. Listo, en el momento de la creación de su proyecto, ¿puede recordar algunos referentes nacionales o internacionales que llamaron su atención para el desarrollo de su marca, sus contenidos, plataformas o su presencia en Internet? Inicialmente no podría decirlo, pero actualmente sí hay muchos referentes y no somos como exclusivos, porque de hecho el escenario de los medios digitales es muy amplio y es muy diverso, y cada día se caracteriza más en encontrar como unas particularidades, pero a la vez es un híbrido de todo, o sea, se alimenta de muchísimos escenarios. Actualmente, por ejemplo, Conectas es un referente a nivel de periodismo de investigación en temas de corrupción, o sea, no tanto por la estructura de lo digital, sino por la forma de las investigaciones, de hacer periodismo, los temas que abordan y cómo hacen también un periodismo transnacional que abarca América Latina. En términos también de sostenibilidad y cómo han logrado crear una agencia que tiene un impacto nacional, Agencia Pública de Brasil, Salud con Lupa de Perú, son también unos referentes muy, muy valiosos. A nivel de plataformas muy intuitivas y de navegación, en realidad no encontramos como un medio de comunicación digital que sea como quien nos guíe o nos dé luz, más bien los buscamos en términos de diseño, como medios que en realidad funcionan para otras industrias y que tienen mucho mejor incorporados técnicas de visualización y sí, de experiencia de usuario, aunque lo que es Radio Ambulante tiene una estética también muy agradable y muy sencilla. En realidad su experiencia de usuario va justamente como en esa apuesta de la sencillez, y es un Radio Ambulante puntualmente, es un podcast periodístico que cubre América en español. Entonces ese también se ha configurado como un referente de cómo se ve y cómo se puede como recorrer un medio de comunicación digital. Bueno, tanto como lo recuerde, nos puede describir cómo era el panorama de los medios de comunicación digital en su ciudad y el departamento en el momento de la creación de su proyecto. En el 2011 era casi inexistente los medios de comunicación digital, pues de hecho puntualmente en Pereira los medios de comunicación han sido pocos en los últimos años. En el 2011 todavía existía La Tarde, actualmente solo existe El Diario como medios impresos, como que han ido surgiendo otros digitales que tienen unos enfoques muy específicos, temáticos y demás, pero puntualmente en el 2011 ni siquiera en el país había un auge de medios de comunicación digital. Los últimos años es cuando ya se empiezan a configurar más y más, y también se da mucho en un contexto en que se reconoce a nivel mundial una crisis en la economía de los medios de comunicación tradicionales, y también existen como unas discusiones de que pues producir impreso no es tan rentable, no es tan beneficioso, y tienden hacia las plataformas digitales. En ese contexto también es que empiezan a surgir más y más proyectos independientes o no independientes, pero que responden a la comunicación digital. Bueno, ahora para hablar sobre la organización logística de su empresa, ¿nos puede contar cómo funciona su organización? ¿Quiénes trabajan en el medio? ¿Cuántos empleados tiene y en qué cargos? ¿Cuántos de ellos son productores de contenido o periodistas? ¿Quién y cómo se encarga del diseño y la publicación de la información? ¿Cómo organiza la administración y el talento humano? Actualmente La Cola de Rata está constituido por un equipo base de 4 personas, más 2 personas que hacen apoyo administrativo.
y 2 personas que hacen voluntariado desde el escenario editorial y desde la producción exactamente. Nosotros tenemos 2 grandes líneas de producción, que es el periodismo de investigación y el periodismo cultural. Ahí pues contamos con un editor y viene siendo más como con un consejero editorial. En realidad tenemos un editor, un consejero editorial, una ilustradora y una gestora de audiencias, aparte de mi ejercicio que es como dirección del medio, pero también me hago cargo de la gestión de proyectos. En realidad es un ejercicio pequeño, es un medio pequeño que cuenta con pocas personas y que de acuerdo a los proyectos que se logran gestionar, lo que hace es que expande sus tentáculos y vincula más personas de acuerdo a la demanda de la producción específica que se esté haciendo. Pero también nosotros tenemos otro sistema que se fue consolidando muy orgánicamente a través de los años y que es muy valioso, y es una red de colaboradores y colaboradoras, que son personas que autónomamente producen contenidos o literarios o culturales o periodísticos y encuentran en el medio un reflejo del lugar que los identifica, que identifica sus producciones, sus intereses, y que periódicamente están compartiendo sus creaciones para que nosotros hagamos curaduría y circulación. Listo, ¿nos podría contar de qué fuentes vienen los ingresos y utilidades de su proyecto de comunicación? ¿Vienen de publicidades, patrocinios, monetización, mecenazgos, suscripciones o alguna otra? Los últimos años los ingresos para la cola de rata han llegado fundamentalmente de grants, que es de organismos internacionales que le apuestan por proyectos periodísticos, por la defensa de la democracia, por la promoción de contenidos que aporten a una ciudadanía más crítica. Entonces, básicamente esa es nuestra principal fuente de ingresos. Adicionalmente tenemos abierto un canal de donaciones. Otra fuente de ingresos que hemos utilizado los últimos años ha sido la postulación a recursos públicos, puntualmente a través de estímulos y concertación, que son recursos que nos dan independencia porque no se involucran con la postulación de nuestros proyectos y tampoco nos generan ningún tipo de compromiso con los gobiernos ni locales ni nacionales, sino que también podemos enviar propuestas, y en eso solamente mandamos propuestas de tipo cultural, y pues una vez ganamos pues las ejecutamos también con completa autonomía. Teniendo en cuenta su experiencia particular, ¿podría describirnos las características ideales que debería tener un egresado de un programa de comunicación para tener un desempeño exitoso en un medio como el suyo? Lo fundamental que se necesita de una persona que egresa de su carrera es que tenga un compromiso sincero con el ejercicio que está ejecutando, o sea, que realmente haya un gusto, un interés, una pasión por eso, para que en la medida de esa relación realmente apasionada, pues haya una búsqueda por hacer un ejercicio bien hecho y por estar descubriendo cada vez más las posibilidades en que eso puede impactarle a sí mismo e impactarle a los otros. Fundamentalmente, pues en periodismo se necesita tener un interés colectivo, o sea, si hay intereses particulares, pues está bien, está respetable, pero no hay una labor en donde se esté reconociendo al otro, a lo colectivo, y a eso a lo que necesitamos mirar para narrarlo y para problematizarlo. Y otra cosa muy fundamental para un egresado en realización audiovisual, en periodismo o afines, o de hecho cualquier otra área de conocimiento, es que tenga un criterio respecto a la realidad y al contexto que hay en el momento específico, en la ciudad, en el país y en el mundo. O sea, poder estar aquí para identificar qué papel juego y cuál es mi relación con lo otro y cuál es mi aporte desde mi área de conocimiento. Creo que eso es como lo clave para ir empezando, y también me parece que algo muy importante es no tener miedo como a la equivocación, a la final. Pues la vida en general es una experimentación, es un ensayo y error, pero pues cuando se recién egresa de una carrera pues también hay que tener la tranquilidad de que no todo tiene que estar bien hecho, de que la responsabilidad también es asumir cuando no se hacen bien las cosas, cuando hay equivocaciones, pero labrarse en el camino del aprendizaje y saber que siempre se está aprendiendo para ser un mejor profesional. Ahora nos podría explicar cómo es la convergencia de su medio, en qué plataformas están, cuál es la que usan más y cuál les genera más tráfico.
Puntualmente nosotros estamos en el sitio web, estamos en YouTube, estamos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Sin embargo, dentro del mismo sitio web, pues también utilizamos otras herramientas que nos permiten tener los diferentes contenidos dentro del sitio para evitar como la migración fuera de. Ejemplo, estamos incorporando una herramienta de historias web diseñada por Google, de hecho muy recientemente, apenas el año pasado la lanzaron, lo cual nos permite tener un diseño como los que manejan las redes sociales, pero incorporado directamente en la web. Utilizamos unas plataformas de Adobe Spark que nos permiten montar galerías con una visualización mucho más profesional, mucho más agradable, pero también queda incorporado. Entonces como que tenemos diferentes herramientas para visualizar los distintos formatos, pero los tenemos incorporados dentro del mismo sitio web. Y nuestras audiencias actualmente responden a personas, fundamentalmente mujeres entre 18 y 24 años, es como nuestro público fundamental, pero pues también tenemos audiencias de todos los espectros, mujeres, hombres, adolescentes y personas más mayores hasta los 65 años, según los reportes pues oficiales de las métricas de Google, que obviamente habrán otras audiencias que el dispositivo no alcanza a analizar. Y por ejemplo hay particularidades que tampoco, pues a las que tampoco tenemos acceso, y es como pues la condición étnica, las personas con diversidad de género, sino que pues también hay como unas limitaciones ahí dentro de las mismas métricas que nos ofrecen las plataformas. Sin embargo, pues también nos entendemos en un contexto que debe tener una conciencia con lo pluriétnico, con las disidencias, y por eso lo que hacemos es desde las temáticas intentar incorporar esos distintos temas y que las coberturas también tiendan hacia esas posibilidades de diversidad. Y a través de las redes sociales lo que intentamos también es como mantener una síntesis de contenido para las audiencias un poco más ligeras que quizás no quieran mirar producciones más largas, pero que puedan estar enterados de a poco con las producciones que se hacen desde las redes sociales, y también una apuesta estética desde la ilustración, pensando también que no sea solo el texto el que narre, sino que la imagen también esté ofreciendo alguna sensación y alguna información. ¿Qué estrategias utilizan para llegar a nuevos seguidores, lectores, usuarios o espectadores? En estos momentos, en el tiempo en que se encuentra la cola de rata, le apostamos a fortalecer las audiencias que ya identificamos como fundamentales, que son jóvenes y mujeres. Por una parte, nos parece fundamental poderle ofrecer contenido de calidad, contenido de profundidad a las personas entre los 18 y los 24, que de hecho ya son nuestra principal audiencia. Lo que hacemos es apostarle a fortalecer esa relación, a lograr una fidelidad y a ser más asertivos en relación a la producción de contenidos y a los formatos que se eligen para contar las historias que investigamos. Bueno, ¿podría describirnos cómo es la filosofía para la creación de sus contenidos? Es decir, ¿tienen algunas líneas claras, algún tipo de manual de estilo o reglas de publicación? ¿Hay alguna línea editorial? Hay unos criterios mínimos editoriales que tienen que ver con que no sean contenidos que reproduzcan discursos de odio, con que tengan unos mínimos de calidad, que esté bien escrito, que se entienda, luego que respondan también a formatos que ya tenemos, a secciones que ya tenemos, que están relacionadas con investigación a profundidad, con periodismo cultural, con análisis, con ciencia, con cobertura fotográfica, ya sea artística o documental. Y a partir de que estén estos mínimos criterios, pues todo contenido siempre pasa por un filtro editorial, llega a nuestro editor principal, quien revisa como que cumpla como esos mínimos. Cuando los contenidos definitivamente no funcionan para ser publicados, pues se devuelven o no se publican. Hay contenidos que pues tienen posibilidades de mejorarse, entonces se hace una retroalimentación editorial que le permita pues al creador o a la creadora fortalecer su proceso.
y mejorar el contenido y que así sea posteriormente publicado. Eso que he dicho hasta ahora, es puntualmente con los contenidos de colaboradores. Los contenidos producidos desde adentro del medio responden a intereses propios de las líneas del medio que están más relacionadas con corrupción, medio ambiente, derechos humanos, género, migraciones, orden público, son como las líneas que más trabajamos, y conflictos territoriales y medioambientales. Para esto puede funcionar de dos maneras. Puede ser una situación coyuntural que simplemente urge cubrirla por cercanía o porque sea una situación de contexto nacional necesaria de narrar, necesaria de indagar, o porque haga parte de proyectos de cobertura mucho más grandes que con anterioridad hemos pensado y hemos reflexionado y ya se han hecho como las gestiones pertinentes para hacer su publicación. Cuando son investigaciones muy grandes, el tiempo estimado de producción es de un mes, entonces más o menos esa va a ser la periodicidad de publicación de esas coberturas grandes. A veces salen coberturas un poco más pequeñas que pueden salir con una periodicidad de cada 15 días. Actualmente el medio está publicando 2 artículos durante cada 3 días de la semana, o sea, exactamente 6 artículos durante cada semana, que se están pues diferenciando entre artículos relacionados con periodismo cultural, análisis y artículos periodísticos. Perfecto. Ahora nos gustaría preguntarle por algunas de las anécdotas más relevantes durante su proceso en el medio. ¿Hay alguna historia en particular que le gustaría compartir con nosotros? ¿Algo curioso, algún cacharro o algún problema con la plataforma? El año pasado, durante el 2021, se hizo una cobertura en Chocó que se llama Chocó a la corrupción. Fue una cobertura grande que permitió documentar cómo el despilfarro de dinero afectaba pues, derechos fundamentales de diferentes grupos poblacionales en Chocó. Una de las situaciones que fue delicada era que uno de los periodistas a cargo iba a viajar por una zona del San Juan, se llama subregión del San Juan, y pues estaba como todo destinado ya para que hiciera su recorrido, su reportería, y le escribe una de las lideresas de acá de San, que fue exactamente pues sí, la organización con la que se hizo el ejercicio de reportería, y le indica que si él decide viajar, pues va a ser bajo su responsabilidad, porque en ese momento había una situación álgida de enfrentamiento entre grupos paramilitares y grupos guerrilleros. Entonces, como que fue algo que de una vez puso en freno al periodista. Nosotros claramente sabíamos del contexto de conflicto de la zona, pero pues aún en medio del conflicto hay que hacer coberturas con todas las precauciones, obviamente, que corresponden, pero pues ahí se habían tomado como las medidas previas para hacer la documentación pese a la existencia de los grupos armados. Sin embargo, lo que sucede es que hay momentos de más calma y hay momentos en donde es inviable tener un trance literalmente en los territorios, pues lograr siquiera habitar los territorios en donde hay grupos armados todavía en Colombia. Con esa misma cobertura nos pasó algo a nivel de programación, a nivel ya del montaje del sitio web, y era que inicialmente habíamos montado una plataforma que funcionaba bien dentro pues, del sitio que manejamos, pero no nos parecía tan intuitiva y no nos respondía para subir varios contenidos del mismo especial. O sea, como que iba a quedar poco intuitiva, la experiencia de usuario iba a ser muy incómoda y encima se iba a ver demasiado saturada al momento de subir varios contenidos. Y esa cobertura en específica siempre tenía video, en algunos casos solamente tenía video, texto e ilustraciones. Entonces sí o sí necesitábamos un espacio cómodo para que estuvieran esos 3 tipos de formatos siempre ahí en convergencia. Entonces, aún después de que lanzamos la primera historia de esa cobertura, tuvimos que migrar hacia otro sitio. Entonces fue como que lo lanzamos por diferentes lugares mientras hacíamos el sitio que en definitiva iba a quedar, pero no podíamos ya esperar a tener el sitio definitivo porque ya habíamos hecho el lanzamiento de la primera historia. Entonces fue como que listo, tocó asumirlo. Eso luego nos implicó que teníamos que sumar, por ejemplo, el alcance de las historias en 2 lugares diferentes.
Y pues nada, pues eso en realidad fue un... Me acabo de acordar de otra historia más trágica. En realidad es vergonzosa. Nosotros hicimos un ejercicio documental sobre conflictos ambientales y territoriales en la cuenca media alta del río Tuna. Y eso exactamente lo empezamos en el año 2015 a documentar. Durante todo ese 2015 estuvimos acompañando puntualmente a un líder ambiental que se mueve pues, en el territorio de la cuenca, que nos parecía que tenía como una sensibilidad y un interés muy valioso por el territorio, por el agua. Y pues paralelo al acompañamiento que le estuvimos haciendo a él, pues estuvimos documentando otras situaciones como que Pez Fresco, que está exactamente a la altura de la Suiza, estaba captando más agua de la que tenía permitido a nivel de la Carder, y pues en intermedio hicimos unas denuncias antes de que saliera la historia, pero con tal sucede que todo el ejercicio, todo lo que se había grabado durante aproximadamente medio año, pues lo teníamos reunido en unos discos duros que le robaron al realizador audiovisual. Entonces fue como que habían cosas que se podían volver a documentar, habían cosas que se podían volver a preguntar y a grabar, pero habían otras situaciones puntuales que ya habían pasado, o sea, que fue el momento y eso ya no se podía volver a recuperar. Entonces fue demasiado fuerte, y pues obviamente eso deja muchas lecciones en el hecho de la necesidad de tener una copia no basta, nunca, 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 siempre hay que tener más de 3 si es posible. Pero también pues a mí me parecía que eso nos permitía vislumbrar qué era lo fundamental de la historia y cómo se le podía seguir, cómo se le podía hacer seguimiento a la misma indagación para poder igual contar la situación. Posteriormente, en el 2016, volvemos a hacer la documentación, se logra ya tener el contenido asegurado, hacemos la edición y el día del lanzamiento no lo logramos, teníamos el evento ya listo en Confamiliar exactamente, y no logramos exportar para la visualización del documental, y fue demasiado vergonzoso. Pues era un ejercicio en realidad bien hecho, muy bien terminado, bien documentado, pero pues la exportada fue algo que se atravesó entre miles de complicaciones y no se logró. Fue como que ni modo, tocó asumirlo. De todas maneras, pues esa era la primera muestra, que era como para el centro de Pereira, pero había otro compromiso de mostrarlo posteriormente en la Florida, en Santa Rosa, en lugares más pequeños, y pues afortunadamente en esos espacios se logró. De todas maneras, pues luego quedó publicado en YouTube, ya se puede ver, ya está completo. Listo, ahora para terminar, ¿nos podría contar qué es lo más divertido de hacer periodismo digital en la cola de rata y qué es lo más triste? Para mí lo más divertido de hacer periodismo digital y hacer periodismo digital puntualmente en la cola de rata es que la experimentación siempre ha sido válida. O sea, de hecho, yo me he permitido jugar literal con áreas en las que no soy muy experta, y pues eso también me ha dado otra visión de mundo y de creación al momento de acompañar posteriormente otros ejercicios en donde sí podemos incorporar personas especialistas en distintas áreas. Entonces, ejemplo, la cola de rata hubo un tiempo que, pese a ser digital, pues se limitaba a sacar texto y texto y texto y desaprovechaba completamente los demás formatos. En ese panorama yo empiezo a experimentar como con la incorporación de GIF, de audio, de ilustraciones, otros elementos que puedan llegar a ser interactivos. Y pues si bien la plataforma que nosotros tenemos tiene limitaciones, pues existen un montón de herramientas que se pueden insertar dentro de las plataformas y que permiten como darle un poco más de movimiento a la cosa. Entonces ese juego, esa experimentación con responsabilidad, pues no es un juego que no termina en nada, es un juego que da lugar a unas producciones que luego se van a ir perfeccionando. Me parece pues una experiencia agradable, valiosa. Yo no diría que lo más triste, pero quizás sí como una de las situaciones que sigue siendo muy difícil para el ejercicio cotidiano de producción de la cola de rata, y me atrevería a decir que de otros medios independientes en el país, es que
Estamos en un momento en donde se nos exige tener un modelo de negocios que nos haga sostenibles, pero la mayoría de opciones que hay justamente para esa sostenibilidad es como inventarnos algo maravilloso paralelo al ejercicio periodístico que hacemos. Entonces es como si no se avisorara la posibilidad de recolectar un dinero que respalde como tal el servicio, que es el ejercicio periodístico, sino que además de hacer periodismo, tenemos que hacer algo paralelo, maravilloso, genial, encantador, que eso sea lo que genere los recursos. Eso a veces nos pone como en un escenario de maroma y como de una insatisfacción, como si hacer periodismo no fuera suficiente. Y pues en efecto hay otros ejercicios que lo han resuelto y pues nosotros también le hacemos mella como a esa búsqueda de cómo tener un recurso puntualmente para ese servicio que es la producción de periodismo. Pero sí es desconcertante en algunos escenarios justamente como no encontrar como suficiente el periodismo como recolector directo de unos recursos que permita su funcionalidad. Excelente, Maritza. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Medios Emergentes Cafeteros es un proyecto del Grupo de Investigación DICAR, financiado por la Fundación Universitaria del Área Andina y realizado por estudiantes y profesores del Programa de Comunicación Audiovisual y Digital de Ariandina Pereira. Investigador principal, Ricardo Bustamante Echeverri. Coinvestigadora, Lucía Sierra Velázquez. Auxiliares de investigación, Juan José López Sánchez, Brigitte Barco Ramírez, Alejandra Jaramillo León. Pereira, Colombia, 2022.